Raúl, ¿tenemos o no tenemos recesión en México? ¿Cómo le ha ido a AMLO y cuáles son las perspectivas para los próximos 2 años? Bueno, el tema de la recesión es interesante, aunque es un poco ocioso esa discusión. En la prensa internacional, 2 trimestres seguidos, corrigiendo por estacionalidad, haciendo las correcciones adecuadas, negativos, es una recesión. Pero no porque sea realmente una recesión, sino que las verdaderas recesiones, casi todas generan 2 trimestres de crecimientos negativos. Sí. Pero no es verdad al revés. Puede haber 2 trimestres de crecimiento negativo que no son recesión. Sí. Desafortunadamente no tenemos todavía en México un tribunal que decida si tenemos una recesión o no. Los Estados Unidos tienen un comité en la Oficina Nacional de Investigación Económica que decide, dictamina si hubo o no hubo recesión. Entonces esto es un debate interminable. Yo entiendo que una recesión es un cambio general en el sentido de la economía que abarca casi todas las variables y todas las regiones. Por lo tanto, un cambio drástico en una variable, en una parte del país, en un sector, no computa como una recesión. Tuvimos 3 trimestres de crecimientos negativos desde el cuarto trimestre de 2018 y los primeros 2 del 2019. En ese sentido, técnica, le llamamos una recesión técnica. Pero si ves los tamaños de los crecimientos negativos, es ridículo. Menos 0.07, menos 0.005, menos 0.03. Para todo fin práctico, cero crecimiento. Además, el consumo, si bien se desaceleró, sigue creciendo. Iba creciendo al 2.2, ahora está creciendo al 1.4. El consumo de mercancías crece a más de 2. El consumo de servicios sí se detuvo. Donde está la caída claramente es en 2 variables. Gasto público, porque López Obrador ha resultado ser un hombre muy conservador. No liberal, fiscal. Y la inversión privada, doméstica, porque la inversión privada extranjera, que es 2-3 puntos del PIB, se ha mantenido sin alteración. ¿Cuánto es la doméstica? Bueno, la total del país, 20, 21. La extranjera 2.5, 2.7. ¿La pública? Peña dejó 2.5%. López habrá metido medio punto más, debemos andar por 3. Entonces, la inversión se desplomó. En parte por el tema del aeropuerto, en parte porque cambió las reglas de inversión para el sector energético, en parte porque nadie entiende qué es lo que quiere hacer hacia el futuro. Entonces la incertidumbre total, a pesar de reuniones y reuniones de buena voluntad con los empresarios, no queda muy claro qué es el proyecto de futuro. Entonces la inversión está en una situación de espera. En ese sentido no es una recesión, porque la economía todavía hay una parte que crece, el consumo es casi 70% de la economía. Es una atonía, esa es la palabra que yo he usado, pero también podemos decir una recesión ligera. En fin, la economía se detuvo, ese es. Y lo que es más importante es que no se lo podemos atribuir al exterior, no se lo podemos atribuir al comercio exterior, a Estados Unidos, a los problemas de los mercados internacionales. Es totalmente generado en México, y le pueden llamar la recesión de AMLO. Ahora, México, los últimos 15, 20 años, ¿cuál ha sido la tasa de crecimiento promedio? 2.3%. Bastante bajo, o sea, bajo, entonces moverte de 2 a 0 no es tampoco algo que yo me imagino que se siente más como una economía informal grande. Exacto. O sea, como... Pero ¿cómo? Por ejemplo, algo muy importante, no ha habido despidos masivos de trabajadores. Él ha despedido empleados públicos que yo creo que en muchos casos estaban razonablemente justificados, pero se ha desacelerado la creación de empleos y se ha deteriorado la calidad del empleo, porque muchos empleos formales no se crearon, entonces la gente obtuvo un empleo informal. Claro.
Pero por eso digo, no hay una recesión. Una recesión típica, las empresas liquidan, las empresas privadas liquidan parte de su personal. Eso no ha ocurrido. Pero tú tienes por un lado, y eso es interesante, AMLO tiene una gran popularidad. Sí. Con lo cual, Sí. un escenario como el que uno ve en Chile, por el nivel de aceptación que tiene un gobierno, tú no esperarías ver. Pero al mismo tiempo, los indicadores de empleo se te están deteriorando. Y posiblemente la distribución de la renta, no sé cómo, porque cuando tú tienes crecimiento cero, no quiere decir que no hay cambio dentro del crecimiento. O sea, tú puedes tener crecimiento cero y haber una redistribución dentro de ese crecimiento y tú quedarte con un crecimiento cero. Entonces la pregunta ahí es esa, es ¿cuánto tiempo puede durar AMLO en esa nebulosa? Porque lo que hemos visto en el pasado es que cuando se va deteriorando la confianza, se va deteriorando poco a poco, pero hay un punto de inflexión donde cae y no se vuelve a subir. Entonces la pregunta es, ok, tiene mucha popularidad, eso los inversionistas extranjeros cuando ven y dicen, me voy a Chile, no, hay un desastre, me voy a Colombia, no, espérate, no puedo, y me voy a Bolivia, no, mucho menos. Dice, bueno, México, y sigue entrando la inversión extranjera por la parte del sector externo. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo así? Bueno, esa es una buena pregunta y voy a aprovechar para contestarla, tal vez voy a tomar un poco de tiempo. Me llegó hace unos días un estudio de Barclays Investment, para América Latina, pero el título es México, un oasis de estabilidad. Es estable, pues no se mueve. Recesión, un oasis de estabilidad. Y hay quienes comienzan a crear la idea de que si hubiese ganado un partido neoliberal, México estuviera viviendo una situación similar a la que hoy vive en otros países de América Latina. Y AMLO, en última instancia, no es un radical. O sea, tiene algunas ideas no muy estructuradas, pero no es un radical populista. Le ha dado a la clase política, digo, la antigua clase política ha desaparecido, pero él en el fondo es un político. Aunque a él no le gusta que lo llamen de esa manera, él es un político. Le ha dado a la clase política cierto aire, cierta legitimidad, cierto espacio. Lo que quiere decir que en México en este momento la posibilidad de una situación como la de Chile no existe. Ahora, si el costo de generar un acceso más justo, percibido como más justo, es que no hayamos crecido un año, habrá sido un costo bajo. Ahora, si esto no es más que el prólogo de un estancamiento todavía secular, donde no podamos alcanzar hacia adelante ni siquiera el 2%, es muy preocupante. El Banco de México acaba de hacer una actualización de sus pronósticos de crecimiento que coinciden con lo que mi despacho hace, y vemos los próximos 3 años crecimiento por debajo del 2%. Es decir, los primeros 3 años de sus 6, el crecimiento promedio que tiene Banco de México proyectado alrededor de 1.25%. ¿Por qué? Cuando uno ve las cifras, los indicadores oportunos de México, hay algo que llama mucho la atención. De hecho, salió en estos días la confianza del consumidor de noviembre. Te sorprende. La confianza del consumidor, que estaba deprimidísima, con AMLO se recuperó y se sigue recuperando. Y la confianza empresarial está plana y la intención de hacer nuevas inversiones deprimida. ¿Qué significa esto? Que él, si bien no gasta más dinero, sí ha cambiado el uso de dinero del sector público y le ha llegado a aquellas personas que son la base de su clientela. Personas más humildes. Entonces son personas que reciben dinero en efectivo y van y lo gastan al súper, comprando comida, comprando cosas para la casa, y se nota en las ventas. El problema es que para eso ha suspendido obras de inversión, proyectos públicos privados donde se sospechaba que había corrupción, sin establecer claramente nuevas reglas. Claro. Entonces, de un lado tienes un boom sobre el consumo básico y un boom negativo sobre la inversión. Entonces, por eso la economía no se ha desplomado completamente, tiene las dos fuerzas. El neto ha sido esta atonía de falta de crecimiento. Ahora, hacia adelante. Él se ha negado, y es parte de su programa político, a hacer una reforma fiscal, que México tiene espacio para hacerla, en los primeros 3 años de su gobierno. Él quiere esperar a ganar la elección intermedia para conseguir un mandato para hacer
poner como parte de la propuesta recaudar 2 o 3 puntos más del PIB para mayor gasto social e inversión. Muchos pensamos, el mismo Secretaría de Hacienda de su gobierno piensa que eso se debería hacer ya, el Fondo Monetario lo pidió ya, porque sin duda, si tú quieres mantener las finanzas públicas estrictamente sanas, sin deuda, entonces, y al mismo tiempo gastar dinero en programas sociales, no hay dinero para inversión pública, para la infraestructura. Entonces, yo creo que si lo que tiene que hacer AMLO, desde mi punto de vista, es, y ha comenzado a hacerlo, el capital privado mexicano tiene dinero, tiene liquidez, tiene deseos de invertir, pero necesita un mejor trato de parte de AMLO y del gobierno. AMLO lo está haciendo él personalmente y sé que agentes empresarios lo agradecen. Lo que pasa es que cuando las cosas van con los ministros, con los viceministros, ahí todo deja de funcionar. Deja de caminar. Porque no hay una buena comunicación y porque hay, desde mi particular punto de vista, una gran incompetencia en el gobierno de López Obrador. Muchas gracias, Raúl. Nos veremos en otro programa Triálogo próximamente.